Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Padre, en la que nos das la oportunidad de, Señor, poder estar juntos como hijos tuyos, Señor. Y, Padre, queremos pedirte para que en esta mañana lo que vamos a leer en tu palabra, en el libro de Hechos, Señor, pueda ser algo que edifique nuestras vidas, Señor. Que a través de lo documentado, Señor, por Lucas en este escrito, Señor, pueda traer sabiduría, Señor, a nuestros corazones y que, Padre, también podamos conocerte de una manera más clara, Señor, más profunda. Así que, Padre, encomendamos este tiempo en tus manos y en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a leer hoy el libro de Hechos, el capítulo 20, la segunda mitad del capítulo 20. Y es curioso porque el libro de Hechos tiene algunos personajes que toman el protagonismo, ¿no? En muchos por lapsos o por episodios, ¿no? Al inicio del capítulo, o del libro, más bien, se mencionaba con mucha frecuencia a Pedro, por ejemplo. Hay algunos otros personajes que salen de manera puntual, ¿no? Como Esteban. Y bueno, ahora en los últimos capítulos el personaje del que más hemos leído es de Saulo de Tarso, que lo conocemos más bien como Pablo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. Y Pablo, quizá después del Señor Jesús, puede ser el segundo, tercer personaje quizá más simbólico o más trascendental, ¿no? para la fe cristiana. Y digo, no es para menos, ¿no? El Señor ha usado a Pablo y en lo que está documentado en Hechos para expandir a lugares que era muy difícil alcanzar, ¿no? Dentro de lo que en ese entonces se conocía como el mundo o el mundo conocido, ¿no? Principalmente el Imperio Romano. Pero es importante que mantengamos en mente que el libro de Hechos no se llama los Hechos de Pablo, ¿sí? O no se llama los Hechos de Pedro. Algunos le llaman los Hechos de los Apóstoles, pero algunos otros le llaman, y creo que con mayor certeza o con un mejor nombre, es los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque sin importar cuál es el personaje que se nos está narrando, el único personaje que sigue siendo constante en cada capítulo del libro de Hechos es la presencia del Espíritu Santo usando a personas pues bastante corrientes o comunes, ¿no? Digo, Pablo a lo mejor es la excepción, pero muchos otros personajes narrados en Hechos, son gente que tenía una vida cotidiana, obviamente en el contexto del Imperio Romano del primer siglo, gente que pues tenía diferentes necesidades, diferentes situaciones, diferentes problemas, pero esta constante del Espíritu Santo es lo que sí podemos ver desde el capítulo 1 de Hechos hasta el último capítulo. Y hoy vamos a leer, como les decía, la segunda mitad del capítulo 20. Y le hemos llamado el encuentro en Mileto, ¿sí? Mileto era un pueblo costero o una pequeña ciudad. Digo pequeña comparada con las ciudades modernas, ¿no? Pero en realidad llegó a ser un punto muy importante porque estaba en la costa y pues como a lo mejor ya lo sabes, todas las ciudades costeras en el mar Mediterráneo y lo que ahora le llamamos al mar Egeo y toda esa zona desde Jerusalén hasta la parte occidental del Imperio Romano, pues eran ciudades que se caracterizaban por ser comerciantes, ¿sí? Y el comercio pues generaba muchos recursos a la ciudad o a la población que ahí estaba. Entonces, Mileto, que se encuentra en lo que ahora es Turquía, es el centro de lo que vamos a leer el capítulo del día de hoy. Así que abre tu Biblia en Hechos, capítulo 20, y vamos a leer a partir del versículo 17.
Hechos 20, 17, dice, acuérdate que es Lucas el que está narrando, y dice, cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Okay. Pablo ya es un hombre bastante maduro a estas alturas. Y no es la primera vez que Pablo sale de su ciudad o del lugar donde radicaba a hacer aquello que el Espíritu Santo le había encomendado, que era llevar las buenas nuevas, llevar el Evangelio hasta los rincones del mundo, ¿sí? Pablo ha recorrido muchas ciudades. Durante todo este recorrido, en todos los lugares a los que ha llegado, bueno, casi todos los lugares a los que ha llegado, ha compartido el Evangelio. Y ahora Pablo va de regreso de su tercer viaje misionero, lo que conocemos como su tercer viaje misionero. Pero antes de llegar a Jerusalén, que es el lugar a donde ahora se dirige, pues Pablo va recorriendo desde lo que ahora es Grecia, y pues acuérdate que en ese entonces era difícil desplazarse de un lugar a otro, y va recorriendo diferentes puntos hasta que llega a Mileto. Cuando Pablo está en Mileto, está cerca, relativamente cerca de la ciudad de Éfeso, una ciudad donde Pablo había pasado mucho tiempo predicando y edificando, cuidando a los creyentes de Éfeso. Entonces, Pablo llega a Mileto y manda una carta a los pastores, a los ancianos, a los líderes de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Y ellos vienen a Mileto, a donde está Pablo, y hay un encuentro que los siguientes versículos vamos a ver que es muy personal, muy íntimo, este encuentro entre Pablo y los líderes de Éfeso. Cuando cuando los líderes de la iglesia en Éfeso llegan, Pablo seguramente platicaban, ¿no?, de muchas cosas, pero Lucas resalta unos puntos aquí de la plática que ellos tenían, y dice que Pablo dijo, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta hoy o hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor. Entonces, vamos a ver aquí, en esta primera parte, cómo la relación no solo con nosotros, con el Señor es importante, sino que también es importante las relaciones que nosotros creamos y cuidamos con los que también comparten el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Porque aquí hay algo interesante que me gustaría resaltar, porque normalmente estamos acostumbrados a que los que asistimos a una congregación, como tú y como yo, pues siempre, o en algunos casos, hay alguien que cuida de nosotros, ¿sí? Alguien que nos enseña, alguien que ora por nosotros, alguien que continuamente se acerca a ti y con un interés genuino te pregunta cómo estás, en qué te puede ayudar, o un consejo para tomar una decisión o resolver un problema. Y estamos acostumbrados a que los que lideran o a los que aconsejan o a los que guían, pues creemos que son ellos con el Señor, ¿no? Pero algo interesante aquí es que Pablo no le habló a toda la congregación de Éfeso para que fueran a verlo a Mileto.
Él solamente le habló a los pastores o a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Eso significa que es una cadena, es una secuencia, ¿sí? Siempre estás tú. Lo correcto es que haya alguien que espiritualmente vea por ti, pero hay alguien más que también debe de ver por esa persona. Entonces, no es como una línea de sucesión, sino que más bien es una comunidad que entre todos cuidan los unos de los otros, ¿sí? Porque era muy fácil pensar que Pablo le hablaba a la iglesia en general, pero cuando Pablo sintió la necesidad, antes de ir a Jerusalén, de hablar y dirigirse con la iglesia de Éfeso, él cuidó, o él habló, él aconsejó a aquellos que cuidaban a sí mismo a la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar con esto es que no, si tú crees que eres tú solo y puedes estar tú solo por ahí luchando tus batallas y creciendo por tu cuenta y sin necesidad de nadie, pues hasta Pablo mismo fomentaba el cuidar los unos de los otros, ¿no? Entonces, no creo que alguien pueda pensar que si Pablo tenía esto muy claro en la mente, puede actuar de una manera contraria. Y no solo, y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento de forma indirecta, ¿no? Observando lo que estaba pasando con Pablo y con los líderes de Éfeso, pero esto muchas veces también Pablo lo hacía de una manera textual, porque cuando le escribía, cuando aconsejaba a aquellos que trabajaban con Pablo, pues indirectamente podemos ver que en los consejos que Pablo les daba a aquellas personas, pues también fomentaba Pablo eso, ¿no? Que Pablo cuidaba, por ejemplo, de Timoteo, pero los consejos que Pablo le da a Timoteo es para que también Timoteo cuide de la congregación a la que él iba. Algunas citas en Primera de Timoteo, para que lo compruebes con la palabra. Entonces busca Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y dice, ese no lo traigo en la pantalla, los puedes solamente apuntar si así lo quieres. Dice Pablo a Timoteo, en primer lugar, le dice, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Otro ejemplo está en Primera de Timoteo también, capítulo 4, versículo 12. Y Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven, sino sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Algunos otros ejemplos, igual en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Pablo dice, atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide. Entonces, podemos ver ese patrón recurrentemente en Pablo, que Pablo cuidaba de algunos, pero la instrucción de Pablo también era que de aquellos a los que Pablo cuidaba, ellos también tenían a sí mismo que cuidar a los demás congregantes. El versículo 18 de lo que leímos ahorita en el capítulo 20, dice, cuando llegaron, ¿sí está aquí? Es uno antes, a ver. Después, aquí en el cuarto renglón dice, cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad, pero ¿qué dice? Y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Porque a veces se escucha muy ideal, muy bonito, ¿no? El que todos nos cuidamos, el que todos nos aconsejamos, el que todos oramos los unos por los otros. Pero la experiencia de Pablo, ¿qué dice? He hecho el trabajo del Señor con humildad, pero también dice con muchas lágrimas, con dolor,
con preocupación, con tristeza, ¿no? Porque a lo mejor conoces a esa persona, ¿no? Que tiene un problema difícil, una situación muy delicada, y con mucho amor y obviamente usando la sabiduría en la palabra del Señor, tú le das un consejo, ¿no? O le dices, pues es que tienes que buscar al Señor, tienes que tomar una decisión de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? Y la otra persona hace todo lo contrario, ¿no? Entonces hay tristeza, hay dolor, pero el siguiente versículo en Hechos 20:20 dice, pero nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Dice, y he tenido un solo mensaje a los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que podemos aprender de Pablo, de esta primera parte de la plática que tiene Pablo con los líderes de Éfeso, es que el cuidar de otros es importante y es incluso esencial para el crecimiento de la iglesia, pero es muy delicado este proceso. Es muy frágil, porque como Pablo lo dice, ¿no? Lo he hecho con mucha humildad, dice, pero también lo he hecho con muchas lágrimas. Dice, porque en ningún momento he dudado de decirles lo que necesitan escuchar. Y podemos entender esto, que Pablo lo dice, que en muchas ocasiones Pablo les corrigió o les dijo, no lo que querían oír, sino lo que el Señor quería decirles a la iglesia. Y en esta misma enseñanza, en esta misma dinámica de funcionamiento de la iglesia, de las iglesias que Pablo fundaba, dice, ya fuera en público o en sus casas, ¿sí? O sea, no era una relación meramente dominguera, ¿sí? No era una relación en la que solamente nos saludamos el domingo en la iglesia y nos sonreímos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera y hasta usamos palabras domingueras, ¿no? Y decimos, ay, que el Señor te bendiga y, sí, que, no sé, ya tú te la sabes muy bien, ¿sí? Sino que dice Pablo que lo hacía en público, pero también en sus casas. ¿Qué significa eso? Que había una relación cercana, íntima, personal entre estos hombres que venían de Éfeso y este Pablo que estaba hablando con ellos. Entonces, esta dinámica que se vivía en las iglesias que había fundado Pablo, a lo mejor se pueden resumir con el versículo 21, porque dice que él se ha preocupado por tener, dice, desde donde dice esta parte, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos. Es decir, aunque Pablo era judío, y los judíos eran generalmente muy discriminatorios con aquellos que no eran judíos, dice Pablo, yo he dado el mismo mensaje a todos por igual, sin importar si son judíos o si no son judíos. Dice, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Y esa es la dinámica por la cual la iglesia también había crecido mucho, porque seguían esta secuencia. Primero, que la gente entienda la necesidad de que el pecado los aleja del Señor. Segundo, ya que entendiste que necesitas arrepentirte del pecado, volver a Dios, y ahora que has vuelto a Dios, tener una vida de fe en el Señor Jesucristo. Es decir, hay congruencia entre las cosas que Pablo predicaba y la manera en la que él dirigía las iglesias que él fundaba. Versículo 22 dice, ahora
estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Ahorita que hemos leído con más detenimiento esta plática entre Pablo y estas personas de Éfeso, hemos visto un poco la dinámica, ¿no?, de cómo Pablo pastoreaba a aquellos que asistían a la iglesia. Pero ahora vemos algunas características en Pablo como un líder, como un representante o como aquel enviado que ha ido compartiendo el evangelio en diferentes ciudades. Primero dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y él dice, yo no sé qué va a pasar en Jerusalén, ¿sí? Y eso se contrasta mucho con tu manera de vivir y mi manera de vivir. Porque en lugar de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas, que yo haga, normalmente acostumbramos a llegar con el Señor y decirle, mira, este es el plan, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Algunos un poquito más cristianos dicen, ay Señor, si está en tu voluntad, que se haga esto, ¿no? Y sacamos nuestra lista, bla, 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 ¿sí? Pero, ¿qué contraste hay con la vida de Pablo? Porque Pablo dice, el Espíritu me está llevando, me está obligando a ir a Jerusalén, dice, y yo no sé lo que me espera allá. Pero Pablo dice, pero ciudad tras ciudad que yo visito para ir a Jerusalén, el único mensaje que escucho es que me espera cárcel y sufrimiento. Cuando tú y cuando yo llegamos con el Señor con nuestra lista, el motivo final no es cárcel ni es sufrimiento, ¿verdad? Queremos bienestar, queremos prosperidad, queremos placer, y a lo mejor esto nos debería hacer reflexionar en la manera en la que nosotros creemos que nuestra relación con Dios funciona. Porque muchas veces hablamos de Pablo, ¿no? Y hablamos de cómo hablaba con autoridad y de la sabiduría que Dios le había dado y cómo el Señor lo había usado. Pero para que el Señor lo usara, podemos ver que en su corazón de Pablo, él estaba escuchar al Espíritu, entender cuál era la tarea que él tenía asignada y no llegar con el Señor con todos los deseos y todas las necesidades que quiero que el Señor cumpla para mí, ¿sí? Y Pablo dice, no sé lo que me espera allí. Versículo 23. ¿Sí está acá? Sí, dice, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero aquí está la clave en el versículo 24. Dice, después del punto y coma, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuál es esa tarea? Contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Hace ratito hablábamos de que todos necesitamos a alguien que cuide de nosotros, ¿sí? Pero es importante ser cuidadosos de quién, valga la redundancia, de quién cuida de nosotros. Porque en Pablo podemos ver que él era un líder que tenía una relación cercana con el Señor, porque él era capaz de escuchar al Espíritu Santo y entender lo que Dios le pedía. Él tenía una relación viva, una relación de obediencia con Dios, y él había entendido que el bien mayor, el principal propósito de la existencia de cualquier creyente es compartir las buenas nuevas con los demás.
Dice, mi vida no vale nada. Lo único por lo que puede ser valioso mi vida es porque yo la use para compartirle el evangelio a otros. Entonces, ¿qué tipo de líderes hay en esta iglesia? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo puedes ejercer tú? Si hemos visto el ejemplo ahorita en Pablo. Luego Pablo en el versículo 25 continúa. Y ahora, dice Pablo, sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino, dice, volverá a verme. Y aquí es donde se pone muy íntima esa plática entre Pablo y estas personas. Dice, declaro hoy que he sido fiel, les dice Pablo. Si alguien sufre la muerte eterna, no va a ser por mi culpa, les dice Pablo, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Se pone intenso Pablo, ¿sí? Porque él les ha dicho, Dios me está llevando a Jerusalén y lo único que sé que en Jerusalén me espera es sufrimiento y cárcel, ¿sí? Y por esa razón Pablo les dice a ellos, ustedes ya no me van a volver a ver. Pero dice Pablo, yo estoy tranquilo con el Señor porque en todo momento yo les he dicho, yo les he hablado lo que Dios quiere que ustedes escuchen. Dice, y si alguien no obedece al llamado del Señor, dice, esa no es mi responsabilidad porque yo he cumplido con lo que el Señor me ha pedido. Y de alguna manera quizá es como pasar la estafeta, ¿no? Pablo ha cumplido con su ministerio en la ciudad de Éfeso, aunque ahorita están en Mileto, pero todos ellos eran de Éfeso. Y Pablo les dice, yo ya hice lo que el Señor me ha pedido para con ustedes. Dice, ahora les toca a ustedes, ¿sí? Dice, si alguno de los que ustedes conocen se pierde, si alguno de los que ustedes conocen no ha obedecido al mensaje del Evangelio, dice, a lo mejor es como dicen al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Le dice, esa ya no es mi responsabilidad, ¿sí? Y digo, a lo mejor si no te quedó claro, Pablo les está diciendo indirectamente, ahora es responsabilidad de ustedes que el Evangelio se siga predicando en la ciudad de Éfeso. Y ahora poniendo un poco más de atención a esta relación entre Pablo y estos hombres, es donde empieza a ponerse, o podemos ver el corazón de Pablo, su carácter, su relación con ellos, porque él les está diciendo, esta es la última vez que nos vamos a ver. No sabemos qué edad tenía con precisión Pablo, ni estas personas con que estaban Pablo, pero Pablo está consciente de las consecuencias o de las cosas que podrían pasar después. El versículo 28, luego Pablo continúa diciendo, entonces dice, cuídense a ustedes mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, dice, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. De día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes.
Ahora, este también es algo que a lo mejor es importante que como iglesia entendamos, porque Pablo, como ya lo dijo en los versículos anteriores, dice, mi trabajo en Éfeso ya terminó. Dice, ahora cuidar al rebaño, alimentarlo, pastorearlo, les toca a ustedes. ¿Sí? Y les dice, aguas, bueno, sería la versión mexicana, ¿no? Aguas, ¿no? Porque va a haber gente, va a haber líderes que lo único que van a buscar va a ser acabar con ustedes. Incluso, dice, va a haber gente de en medio de ustedes que se va a levantar distorsionando el mensaje del Señor con tal de ganar algunos seguidores, ¿sí? O con tal de buscar un beneficio propio. Y a lo mejor eso es algo que como iglesia en México del siglo XXI es algo que nos ha costado mucho trabajo entender, porque estamos muy acostumbrados a tener una rutina en la que me preparo, voy el domingo, ya sé que todo va a estar ahí listo, ¿no? Algunos, pocos, ¿no? A lo mejor se involucran y pues nos ayudan a prepararnos y a que todo esté listo para que las cosas funcionen acá. Pero la gran mayoría de los que estamos aquí, venimos, nos sentamos, cantamos, escuchamos, alivianamos un poco, ¿no? Ese picazón o ese mal sentimiento de culpa que hay dentro de nosotros. Y con eso nos basta, ¿no? Ahí se ven, nos vemos el domingo, en el mejor de los casos, nos vemos o mucho después, ¿no? Cuando me den ganas de venir. Y no hemos entendido a lo que realmente el Señor nos ha llamado. Porque Pablo, sin duda, le está hablando a los líderes solamente de la iglesia de Éfeso, pero en algún momento los líderes de Éfeso tuvieron también que pasar esa responsabilidad a alguien más. Y ahora, ¿quiénes de aquí podrían tomar esa responsabilidad? ¿Quiénes de aquí han podido entender el liderazgo como Pablo lo ha demostrado en lo que se ha narrado Lucas en el capítulo 20 de Hechos? Alguien que escucha la voz del Señor, alguien que obedece, aunque sabe que a lo mejor las consecuencias no van a ser lo que uno quisiera, y alguien que también cuida a los demás de una manera genuina, porque Pablo dice, pasamos 3 años juntos, y también Pablo dice, de día y de noche les he dado mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Versículo 32 dice, y ahora, dice, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Pocas cosas pueden darnos en nuestra vida tantos problemas como el dinero. ¿Sí? La abundancia y la escasez, ¿verdad? De dinero. Cuando nuestro corazón cuando tiene las prioridades todas distorsionadas. ¿Sí? Y Pablo termina esta exhortación con estas personas de esta manera, ¿sí? Les dice, yo nunca he deseado nada de ustedes, es decir, mi interés por ustedes nunca ha sido por un beneficio propio. Al contrario, dice Pablo, incluso los que han venido conmigo, yo me he encargado de trabajar con mis manos para que nunca nos falte nada.
Y dice Pablo, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar a los que están en necesidad. Y Pablo termina esa frase diciendo o recordando las palabras del Señor Jesús, que dice, hay más bendición ¿en qué? En dar que en recibir. Y el versículo 36 termina este capítulo, Lucas, diciendo, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Dice, todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Y otra cosa de la dinámica de la iglesia de Pablo, o del carácter también de Pablo, podemos ver aquí, porque, mira, estoy seguro que puedes recordar al menos una ocasión en la que viste por última vez a alguien, ¿sí? Porque se fue a vivir lejos, o porque falleció esa persona. Y cuando meditamos en esas cosas, siempre decimos, me hubiera gustado haber hecho esto con esa persona, ¿no? O me hubiera gustado decirle esto otro a esa persona, ¿sí? Y Pablo y estos hombres, conscientes de que era la última vez que se iban a ver en vida, sí lloraron, se abrazaron, se dieron un beso a manera de despedirse del uno del otro, pero como hombres de fe, como creyentes en el Señor Jesús, hay algo bien importante que no omitieron. En el versículo 36 dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y ¿qué cosa hicieron? Oró con ellos, ¿sí? Desde que hemos empezado a leer el día de hoy el pasaje en el versículo 17 hasta los últimos versículos del capítulo 20, vemos cómo aflora en estas situaciones tan íntimas, ¿no? Entre Pablo y estas personas que lo conocían, ¿no? En donde a pesar de que era una despedida muy emotiva, era un momento muy importante en la historia de ellos, no dejan de lado en ningún momento su confianza y su refugio en el Señor. No sabemos qué oraron, no sabemos si hayan recitado a lo mejor algún salmo o si hayan recordado a lo mejor las palabras del Señor Jesús, no lo sabemos, pero lo importante que Lucas nos resalta en este versículo es la acción. Y esta acción es un reflejo del corazón de ellos, ¿sí? Que en momentos seguramente de alegría, pero también ahora en momentos de tristeza o de melancolía, ellos no dejan de lado el poner todas las cosas en las manos del Señor. Y tú estás aquí y yo estoy aquí porque, bueno, antes de terminar, este es el tercer viaje misionero, que es lo que estamos leyendo ahorita. Y Mileto está justo acá, ¿sí? Leímos cómo Pablo salió de la iglesia en Antioquía, visitó toda esta zona que se conoce como Asia Menor y que ahora es Turquía, visitó Grecia, llegó hasta Atenas y ahora va de regreso a Jerusalén, pero él está acá en Mileto y aquí está Éfeso, ¿sí? Estaban bastante cerca, ¿no? Considerando ya todas las distancias que Pablo había viajado. Y mi comentario va a que tú estás aquí y yo también estoy aquí porque en algún momento alguien
se preocupó por que tú escucharas el Evangelio, lo que le llamamos las buenas nuevas o las buenas noticias, ¿sí? Y si tú eres creyente, seguramente recordarás ese momento o ese tiempo en el que Dios usó a cierta persona para que tú pudieras entender que necesitabas el perdón de Dios. Y es importante que podamos entender, como nosotros acá, iglesia en Calvary, en Querétaro, que el Señor, voy a decir que necesita, pero entiéndelo en el sentido de que tiene como dos puntos de vista. Necesita en el sentido de que es bueno para ti que tú obedezcas el mandato del Señor y sigamos el ejemplo del Señor Jesús, así como el de Pablo. Pero también entiende que cuando digo que es necesario, no es porque el mensaje del Evangelio se vaya a detener si tú no lo haces, ¿sí? Pero, como lo dije, para ti sí es necesario que no detengas esa secuencia, esa cadena, sino que de lo que podemos leer hoy en Pablo es que es bueno para la iglesia y es bueno para ti que nosotros podamos, así como alguien obedeció y ahora nosotros conocemos del Señor, entender que hay una responsabilidad que también el Señor ha puesto en ti. Y como Pablo, no sé si nosotros podamos decirlo como Pablo, ¿no? Porque él dice, yo he cumplido, dice, y si hay personas que no conocen al Señor, dice, no es mi culpa, porque yo en todo momento he hablado lo que se necesitaba decir y he expuesto el Evangelio cuando necesitaba ser expuesto. Y no sé si tú puedas decir eso, o si yo podría decir eso, pero eso es precisamente a lo que nos ha llamado el Señor. Porque el bien mayor, el principal motivo por el cual tú y yo estamos en este mundo, es para que compartamos eso que nosotros ya conocemos. Para que el Evangelio, que constantemente es atacado por lo que nos rodea, por este mundo, por las huestes que están alrededor de nosotros y que hacen todo lo posible para que tú nada más estés inactivo sin compartir el Evangelio, están logrando su cometido cuando no actuamos. Y espero que esta responsabilidad que el Señor te ha dado a ti y que me ha dado a mí también, podamos ser diligentes y obedientes en esa tarea que el Señor ha encomendado para su iglesia. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, en la que, Padre, podemos ver que, Señor, tú usas a personas que estamos hechos, Señor, de carne, de hueso, de pensamientos, de sentimientos, Señor, pero es precisamente esta humanidad y esta debilidad, Señor, la que tú usas, Padre, para que podamos cumplir con las responsabilidades y la tarea, Señor, que nos has dado de compartir, Señor, el Evangelio. Así que, Señor, te pedimos encarecidamente para que como iglesia, pero también de manera individual, Señor, podamos dejar la pasividad y la frialdad, Señor, fuera de nuestro pensamiento, Señor. Y que como hijos tuyos, Padre, podamos entender que nos has llamado, Señor, a tener una vida, y como tú la das, Señor, una vida en abundancia para poder, Señor, también alcanzar a otros, Señor. Así que, Padre, encomendamos cada una de nuestras vidas en tus manos, Señor, y que podamos decir, Señor, como Pablo lo dijo en estos versículos, que nuestra vida solamente toma valor cuando la usamos para compartir las buenas noticias, Padre. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén.